El homicidio piadoso es quizás, junto con la eutanasia, uno de los temas más polémicos en el ámbito del derecho penal. En esta discusión se entrelazan cuestiones y principios morales, éticos, religiosos y sociales. La discusión no es del todo novedosa, como veremos más adelante, por lo cual la ausencia de toda disposición legal específica al respecto en el Código Penal argentino aparece como una deuda con la humanidad misma. En esta materia existen, por lo menos, como en todo debate polémico, dos posiciones antagónicas. Por una parte, una posición, un sector que podríamos enrolar dentro de la defensa irrestricta del derecho a la vida. Este sector entiende que la vida es un derecho absoluto y en ningún caso admiten la posibilidad de legalizar el derecho a matar o justificar la acción homicida, aun cuando la misma haya tenido fines piadosos. Estos argumentos están imbuidos de una gran influencia de concepciones morales y religiosas. La doctrina tradicional en materia penal ha afirmado desde siempre que la vida es un bien jurídico indisponible, acaso solamente disponible por su propio titular. No se puede renunciar a la protección penal de la vida, es un principio que pareciera ser absoluto. Una persona puede disponer por sí misma de su vida, claro, porque el suicidio no es un delito, pero su consentimiento para que otro le cause la muerte es totalmente ineficaz para eximir de pena al autor. Otra posición, por otra parte, hay autores que priorizan el valor de la libre voluntad autónoma y pregonan el derecho humano a morir dignamente. No debemos confundir el concepto de preservar la vida como bien jurídico, con prolongar una agonía, extender el sufrimiento del paciente, en muchos casos inútilmente. La vida debe ser entendida como un derecho y no una obligación. Relata José Ingenieros en su artículo La piedad homicida, que en los países de Sudamérica la población rural entiende que despenar consiste en ayudar a morir a una persona moribunda para evitarle sufrimientos, es un deber de buen amigo y que negarse a hacerlo es visto hasta como un acto infame, cobarde y falto de piedad. El contexto en el cual tiene lugar esta costumbre de despenar está caracterizado por la gran extensión del territorio existente, la falta de medios de transporte y la escasa población. Era inútil en estas coordenadas trasladar a moribundos a grandes distancias a lomo de caballo, lo que podía incluso precipitar la muerte. También era una costumbre arraigada entre los soldados darle el tiro de gracia al soldado moribundo para no dejarlo abandonado a la intemperie cuando ya no había nada que hacer para salvar su vida. Si bien es cierto que nuestro contexto sociocultural es harto diferente del que acabamos de mencionar, debido sobre todo a los avances de la medicina, siguen existiendo casos en los cuales se hace necesaria una previsión legal al respecto. Ni en el estado actual de la medicina se ha logrado un método infalible para paliar los dolores emergentes de una enfermedad terminal, muchas veces insoportable para la víctima, que llega a encontrarse en un estado de desesperación. La legislación comparada existe un amplio abanico de posibilidades que abarcan soluciones que van desde el perdón judicial, la exención de la pena, hasta importantes atenuaciones de la misma, con diferentes denominaciones, desde la eutanasia hasta el homicidio consentido. Por nuestra parte, el Código Penal argentino carece de toda normativa al respecto y algunos autores justifican esta ausencia de tipificación en que nuestro código no consagra el derecho a matar y tampoco le otorga entidad alguna al pedido o súplica de la víctima, por más doliente que ella fuera. Lo cierto es que este argumento reduce a una cuestión menor el problema que estamos analizando, lo minimiza, invisibiliza situaciones conflictivas que podrán no ser cotidianas, esto no es una cuestión de todos los días, pero que existen. De ningún modo se trata de reconocer el derecho a matar, sino el derecho a morir dignamente, que es un aspecto de la dignidad humana. Nuestro Código Penal abunda en agravantes, como sabemos los que nos dedicamos al estudio del derecho penal. Basta con tomar por caso el artículo 80 de este cuerpo normativo para ver cómo en sus 12 incisos enumera un sinfín de agravantes, a tal punto que nos hace difícil imaginarnos un homicidio simple, si además recordamos que el Código también prevé agravantes genéricas. No ocurre lo mismo en materia de atenuantes, que son bien escasas. En la parte especial encontramos a la emoción violenta, las circunstancias extraordinarias de atenuación del homicidio agravado por el vínculo y no mucho más. Es cierto que contamos con las disposiciones del artículo 41 del Código, cuya redacción es muy poco feliz, porque ni siquiera especifica qué circunstancias son agravantes y cuáles son atenuantes a la hora de la cuantificación de la pena.
no solo deben considerarse los motivos que impulsaron a la autora a delinquir para agravar, por ejemplo, si el autor mata para heredar o para ocultar otro delito, en esos casos su pena se incrementa, pero también debería servir el motivo, el móvil, para atenuar o disminuir la responsabilidad penal, por ejemplo, quien mata para terminar con la agonía de un enfermo terminal. En el homicidio piadoso el autor mata con plena conciencia, aunque su única motivación es el amor y la piedad, por encontrarse ante el dilema de ver a una persona que ama y aprecia en un estado de total deterioro y desesperación, y ya sin esperanzas de salvación, pero que de todas maneras son punibles. Y se hace necesario preguntarnos en este punto, ¿es justa la imposición de una pena, y además una pena tan severa por haber cometido el hecho en estas circunstancias? Podemos definir al homicidio piadoso como causar la muerte en su modalidad activa, o no evitar la muerte, cuando hablamos de la comisión por omisión, de otra persona a quien la une un vínculo de parentesco o por estrechas relaciones afectivas, de hecho o amistad profunda, que padece esta última víctima una enfermedad terminal o dolencia incurable, generadora de dolores y deterioros, desgastes paulatinos de salud, agonías prolongadas y dolorosas. Usualmente el autor del homicidio lo hace por pedido o ruego de la propia víctima, de allí que también suele utilizarse la denominación homicidio a petición u homicidio consentido. Subjetivamente el autor obra motivado por un sentimiento de piedad, es decir, de compasión ante los sufrimientos insoportables que aquejan a la víctima. Son motivos altruistas los que inspiran al homicidio. No debe identificarse técnicamente el homicidio piadoso con la eutanasia o homicidio eutanásico, porque si bien ambos tienen aspectos en común, la agonía de la víctima que solicita el homicidio, el móvil piadoso que inspira el homicidio, esos son aspectos en común entre el homicidio piadoso y la eutanasia. Sin embargo, la eutanasia es un procedimiento médico que está legalmente reglamentado en forma minuciosa, es decir, con comprobaciones médicas, con ciertos procedimientos específicos. El homicidio piadoso podría cometerse, por ejemplo, por estrangulamiento o asfixia. La eutanasia se lleva a cabo con determinados fármacos que llevan al paciente a una muerte dulce. En nuestro país, el homicidio piadoso a petición no ha sido receptado en ninguna legislación, nunca ha estado vigente en nuestro código, con lo cual esta nunca ha tenido vigencia esta atenuante. Por ello, se ha tratado de buscar una solución entre los distintos institutos previstos en el Código Penal, como el caso de la emoción violenta o las especiales circunstancias de atenuación del artículo 80, inciso primero. Ahora bien, estas soluciones se muestran bastante insuficientes, porque cuando hablamos de un homicidio en estado de emoción violenta, es cierto que las circunstancias dramáticas en que se lleva a cabo un homicidio piadoso pueden dar lugar a una conmoción profunda del ánimo. El dolor moral que causa en el sujeto esta grave tensión psicológica puede contribuir a que sus frenos inhibitorios se encuentren disminuidos. Además son circunstancias excusables, sin embargo, no es una reacción súbita muchas veces, porque la reacción en el homicidio piadoso puede no ser súbita ni violenta, puede obedecer a una decisión meditada y reflexiva. Imaginemos, por ejemplo, un caso en el cual un enfermo terminal le ruega a su hijo que termine con su vida y lo hace insistentemente. Luego de reflexionar varios días, este hijo consigue los fármacos que inyectan el cuerpo de su padre y que le terminan causando la muerte. Este caso no es de ninguna manera encuadrable dentro de la atenuante por emoción violenta, puesto que no hablamos de una reacción súbita violenta, y además acá se excluye porque existió premeditación de parte del hijo, con lo cual toda la doctrina penal es coincidente en que la emoción violenta no es compatible con la premeditación. Por su parte, las circunstancias extraordinarias de atenuación son bastante reducidas porque solamente son válidas o procedentes en el ámbito del artículo 80, inciso primero, es decir, solamente podríamos aplicarla cuando hablamos de un homicidio agravado por el vínculo, pero si es que una persona mata a su hermano, esas circunstancias no son aplicables. Por lo demás, también debemos tener en cuenta que la aplicación es limitada y la atenuación es insuficiente, porque las circunstancias extraordinarias de atenuación nos remiten a la pena del homicidio simple, con lo cual la pena seguiría siendo muy elevada de 8 a 25 años de prisión. En la legislación comparada sí vamos a encontrar, tanto en códigos penales de Europa como de Latinoamérica, que con mayores o menores diferencias existen distintas disposiciones que contemplan a la eutanasia o al homicidio piadoso de alguna manera, hacen alguna referencia a estos problemas que estamos analizando con diferentes matices o con diferentes requisitos. El Código de Paraguay, podemos ver aquí el texto, cuando el autor obedece a súplicas serias. Lo mismo ocurre con el Código alemán, que tiene una formulación bastante similar. En el Código de España se hace esencial además la petición expresa, seria e inequívoca de la víctima.
para la reducción de la pena en estos casos. El Código Penal de Bolivia hace expresa mención a los móviles piadosos, lo mismo que el Código Penal de Perú, donde se establece que el móvil debe ser la piedad y que además debe tratarse de un enfermo incurable que solicite de manera expresa y consciente poner fin a sus sufrimientos. El Código de Colombia tiene una redacción similar para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de esta lesión corporal o enfermedad incurable. En este caso podemos ver cómo no se ha tipificado como uno de los requisitos el consentimiento. Lo mismo que otros códigos penales que prescinden del consentimiento de la víctima en esos casos. El Código Penal de Costa Rica sí establece expresamente que el enfermo debe haber pedido seria e insistentemente la muerte. En el Código Penal de El Salvador llama la atención que los padecimientos y sufrimientos de la víctima deben ser conocidos públicamente, con lo cual pareciera ser que hay una especie de reducción del ámbito de esta atenuante, pero por lo demás es bastante meticulosa las exigencias y siempre es muy positivo que un código penal establezca meticulosamente cuáles son los elementos de las agravantes y también de las atenuantes. En este caso encontramos una víctima en estado de desesperación, el sujeto que debe estar ligado por algún vínculo familiar o de amor con el enfermo, y también el Código Penal de Uruguay establece en el artículo 37 una disposición vinculada con el homicidio piadoso, pero se refiere a un sujeto de antecedentes honorables efectuado por móviles de piedad. No conocemos en este caso qué querrá decir esto de antecedentes honorables, me parece que es una limitación, pero bueno, es la forma en la que está contemplado en el Código Penal uruguayo. Ahora volvamos a nuestro país. En nuestro país han existido varios proyectos de reforma, con lo cual esta no es una cuestión novedosa, como dije al principio, porque ya en el proyecto de código de Colgómez de 1937, es decir, 84 años atrás, ya estaba prevista una disposición al respecto. Los proyectos Tejedor ni de Villegas, Ugarriza y García contenían disposiciones específicas. Esos proyectos anteriores simplemente se trabajaba esta cuestión dentro del sistema de atenuantes genéricas, pero sí los proyectos que estamos citando, veamos por ejemplo el caso de Colgómez, se establece que en los casos de homicidio, tanto simple como agravado por el vínculo, se va a imponer una pena menor de 1 a 6 años de prisión al que lo cometiere movido por un sentimiento de piedad ante el dolor físico de la víctima, si fuera intolerable, y las circunstancias evidenciaren la inutilidad de todo auxilio para salvar la vida del sufriente. Fíjense cómo en este proyecto de 1937, uno de los más antiguos de los que damos noticia, no se exige el consentimiento de la víctima para que proceda esta atenuante. Lo mismo ocurre en el proyecto PECO, que además es inclusive más amplio que el proyecto anterior, porque comprende no solamente el homicidio piadoso, sino también a la instigación y ayuda al suicidio, al homicidio consentido. Cuando existe consentimiento de la víctima hay una pena reducida, y también al homicidio suicidio doble. En esos casos donde hay pactos suicidas también estaría contemplada esta atenuante. Acá se definen a los móviles piadosos, aludiendo a una enfermedad terminal incurable, a la angustia moral invencible, para salvar el honor de la víctima y de su familia. Todos esos códigos, en mayor o menor medida, tratan de hacer hincapié en este sentimiento, el móvil, que es lo que en definitiva trae aparejada la atenuante. Lo mismo ocurre en el proyecto Levene, donde se plantea la cuestión de quien matare a otros cediendo a repetidos y apremiantes requerimientos, motivos altruistas, impulso de sentimiento de piedad. El proyecto de Soler de 1960 también lo contemplaba: se impondrá prisión no mayor de 4 años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo o herido grave y probablemente incurable ante el pedido serio e insistente de este, e incluso es también aplicable cuando hay un vínculo de parentesco. El proyecto de 1979 repite exactamente esta misma fórmula. A raíz de este último proyecto, Ricardo Núñez hace una enumeración de cuáles son los requisitos, en definitiva, para que proceda un homicidio piadoso. Se refiere al estado de la víctima, que debe tratarse de un enfermo grave e incurable, el pedido de la víctima, que debe ser serio y no meramente efímero o pasajero por alguna circunstancia de conmoción del ánimo transitoria, no debe deberse a la embriaguez o a la emoción o a un desaliento que puede ser pasajero. Ese pedido
además debe ser insistente, reiterado, espontáneo, sin coacciones, y por supuesto siempre refiriéndonos nuevamente al móvil piadoso, es decir, la piedad es lo que debe impulsar al autor a cometer este homicidio. Si lo matase, por ejemplo, para heredarlo por codicia, eso excluiría toda posibilidad de esta atenuante. También el proyecto de 2006 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece esta atenuante con una pena de prisión de 1 a 4 años, repitiendo en general todos estos requisitos que ya están formulados desde antaño, con distintas formulaciones lingüísticas quizás o idiomáticas, pero siempre reduciendo a la misma cuestión. Y el último proyecto en el que quizás me detendré un poco más es el de reforma integral al Código Penal del año 2013, que también contempla esta atenuante de los móviles piadosos para la instigación y ayuda al suicidio. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que causara la muerte a una persona que sufriera una enfermedad incurable o terminal, siempre que estuviera unido a ella por un vínculo de afecto, y actuara movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco. Incluso se prevé la posibilidad de eximir de pena en estos casos. Por supuesto que a nivel de tipicidad, si analizamos los requisitos típicos de la figura, son los mismos. Esta es una atenuante que tiene lugar a nivel de culpabilidad, por eso hablamos de un aspecto objetivo y un aspecto objetivo, pero de una atenuante, porque se fundamenta esta atenuante del homicidio en un menor contenido de culpabilidad. Vamos a ver que la víctima debe tratarse de una persona que padece una enfermedad incurable o terminal. ¿Alguna aclaración sobre este concepto de enfermedad incurable o terminal? La incurabilidad, más allá de que uno lo podría definir como una enfermedad para la cual la ciencia médica no ha encontrado todavía una cura, en realidad esa es una definición insuficiente, porque según las circunstancias del caso, para una persona una enfermedad puede ser incurable. Por ejemplo, la cura para la enfermedad solamente se encuentra en un país lejano, y los tratamientos médicos son muy costosos, esa persona no puede contar, no puede tener los medios económicos, conseguir los medios económicos para acceder a ese tratamiento, con lo cual, en este caso, de todas formas, sería una enfermedad incurable. Siempre la motivación a nivel subjetivo, además de la representación de estos elementos, debe ser el móvil piadoso. El autor debe hacerlo motivado en terminar con los sufrimientos de una persona. Además se exige el pedido inequívoco, la atenuante exige que sea la propia víctima la que desee morir, y no alcanzaría con que no se oponga a la acción homicida, no alcanza con dejarse matar, sino que debe ser la muerte el deseo de la propia víctima. La atenuante va a exigir acá una condición especial de la autoría, porque el autor de homicidio piadoso no podría ser cualquier persona, solamente quien tenga un vínculo afectivo, sea una relación amorosa, una amistad íntima o muy cercana, y además se prevé la posibilidad de exhibición de la pena. Este proyecto establece la facultad de prescindir de pena cuando la misma se manifieste como una crueldad inútil. Pensemos en el caso de un padre que da muerte a su hijo en estas circunstancias tan extremas. El dolor de la pérdida de un hijo y que además haya muerto por su propia acción, por su propia mano, lo va a acompañar toda su vida. La pena aquí se vuelve innecesaria. En conclusión, un derecho penal que niega realidades, embanderando principios que suenan muy grandilocuentes y éticos, pero que están completamente alejados de la realidad social, se convierte en un instrumento de control social hueco, vacío y sin sentido. Lejos está de un derecho penal de estas características de lograr una justicia efectiva. En conclusión, necesitamos un derecho penal más humano.